Dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, dice el Señor. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 17 de agosto 2024. Vamos a tener un Evangelio. Solamente abra su mente y su corazón para poder llegar la palabra del Señor en cada corazón. Hoy nos trae un mensaje el Señor, como padres, como niños, cómo debemos portar cuando ya conocemos al Señor. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 13 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo: deja a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos toque nuestra mente, para que nos abra todo nuestro entendimiento, para que la palabra de Dios se vuelva eficaz y vida en nosotros. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu luz, con tu sabiduría, para interpretar, para discernir tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu ejerza en nosotros los creyentes. Amén y amén. Bien, hay algo importantísimo que nosotros debemos conocer. Los discípulos, al aparecer, estaban haciendo algo bueno, porque no se acercaron a los niños. En mi comunidad, antiguamente, la hora de la paz, todos los niños se subían al altar del Señor para dar la paz al sacerdote, al presbítero. Pero conforme el tiempo, como que se perdió, o como no es litúrgico, pero los niños son tan importantes, e incluso mis niños cuando estaban pequeños, yo me les llevaba a dar la paz al sacerdote, y era una vida muy buena, pero a lo mejor no estaba dentro de la liturgia. Pero en este caso Jesús estaba de entre toda la multitud, y ahí había niños. Pero dice la Escritura, se presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente. ¿No será que lo mismo está sucediendo en muchos papás? Ahora no son discípulos, son los papás que no dejan, que no llevan a sus niños a la iglesia, que no se bautizan los niños. No quieren que los papás se bauticen los niños desde pequeños. ¿No será lo mismo el papel de los discípulos cuando dijeron, les regañaron a la gente porque no se acercaron a los niños? Pero ahora pregunto,
¿No será que nosotros también, cuando no llevamos nuestros niños, cuando vayamos a la asamblea, cuando vayamos a misa, que los niños se quedan en la casa porque mucho molesta, ¿verdad? A lo mejor estamos haciendo uso del papel de los discípulos regañando. ¿Cómo van a aprender los niños si no van involucrados con los adultos? ¿Cómo vamos a exigir después en un mundo cristiano, seguidores de Cristo, si los papás son los primeros que limitan a los niños que no vayan a la iglesia porque cómo molesta? ¿Qué dirá la gente? El niño anda corriendo, anda gateando en el piso. ¿Qué dirá la gente? ¿No será lo mismo? Yo me acuerdo que por ahí, por un curso que se llama Promoción Humana, algo así, si no estoy malo, el niño que tenga el mejor conocimiento es a partir de los 7 años. Todo lo asimila, todo lo que ve hace, todo le llega, toda la información en el cerebro. Imagínense su niño de 7 años, usted no lleva a la iglesia, pero después le está preguntando, ¿por qué no vas a la iglesia cuando está grande? Si en esa edad tú no lo llevas a la mano de tu hijo o a tu hija o tus hijos en la iglesia. ¿No será lo mismo? Está sucediendo con los discípulos. Regañaron a la gente para que no se acerque a los niños. ¿Cómo va a ser el papá si también ni va a la iglesia? ¿Cómo va a corregir a sus hijos? Si el primero él no va a las reuniones espirituales. Lamentablemente, yo he visto a muchos papás van solos, a mamás van solitas y pregunto, ¿y tus hijos se quedaron en casa? ¿Y por qué? Porque cómo molestan. Yo nunca me arrepentiré porque mis hijos me los llevé siempre conmigo. Pero lo más hermoso es que no tenía suficiente económica, pero después de la asamblea, después de la misa, y pues les decía yo, ¿qué vamos a comer? Pizza, McDonald's, ¿qué? Y todos dicen, vamos a comer. Y a veces no tengo suficiente economía, pues vamos a comer pollo entre el carro con tortillitas calientitas. Y doy gracias a Dios. No soy el perfecto, no somos perfectos con mi esposa y yo, pero todo esto es una enseñanza, porque creer en la palabra del Señor hay que aplicar en nuestra vida en el momento preciso, en el momento oportuno. Ayer hablamos sobre el matrimonio, que el matrimonio es el eje principal para una sociedad, para que haya hijos. Pero no se vale también abortar. Otro tema muy fuerte, muy polémico en este tiempo. Cuando se habla de aborto, a veces los mismos eclesiásticos pueden limitar a aquel que habla mucho, o las entidades públicas. Es complicado abortar un niño si el niño es. Allí viene una profundidad. Imagínense un bebé que está en el vientre y va a abortar. Dice el Señor, deja que los niños se acerquen a mí. Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, llevaba 6 meses. Y con la presencia de la Madre del Señor, se saltó de alegría. Recibió el bautismo desde el vientre de la Madre. Quiero leer unas lecturas. Dice
Deuteronomio capítulo 6, versículo, vamos a leer desde el 5. ¿Qué nos dice el Señor el día de hoy? Dice, vamos a leer capítulo 4, versículo 6, versículo 4, Deuteronomio, los libros de la Torá, o sea, el Pentateuco, los primeros 5 libros. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Y tú amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselo a tus hijos. Aquí está. Papá, si tú no repitas a tus hijos, ¿qué? ¿Qué hay que repetir a los hijos? Vamos a ver. Repíteselo a tus hijos. Lo que habíamos leído. Escucha, Israel, yo soy el único Dios. A eso tenemos que repetir. Y tenemos que repetir que Dios es el único. Ama al Señor con toda tu fuerza. Grábate en tu corazón y repítelo a tus hijos. Pero si papá y mamá no van a la iglesia, ¿cómo van a repetir? Cuando no van a la iglesia, ¿qué van a repetir? Posiblemente los reglamentos del fútbol o el reglamento de un juego. Yo me acuerdo que mi papá nos decía, sentamos al pollo, decíamos nosotros que no teníamos luz, escuchamos todas la historia de Noé, la historia de los 10 mandamientos. Mi papá nos decía, y a veces nos asustábamos, y era una vida como que ahora estoy enamorado del Señor, porque mi papá me repetía una y otra vez. Y a veces iba con mi papá durante 3 horas de camino, llevaba unas 3 pares de leñas, que suele decir 6 leñas para vender, porque mi papá recibía clases de catequesis. La distancia es de 17 kilómetros, nos quedamos el día sábado, el día domingo regresábamos con mi papá. Me enseñaba las cosas buenas y me hace recordar esto. Y dice, repítelo a tus hijos, hablas con ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Caminamos con mi papá y me decía cosas hermosas. En paz descanse mi padre. Muy bueno. Como cuando estés de viaje, cuando te acuestes, como lo decía antes de noche, nos hablaba mucho de toda la historia. Imagínense la historia de Jonás, aquel pez que tragó a Jonás. Y cuando te levantas, a mi papá, en el cuarto, nos quedamos nosotros, ahí supuestamente está su santo, donde él iba a entrar. Siempre se levanta, nosotros todavía estamos dormidos, se levanta, levántese. Y él entra a orar por la mañana, y delante de nosotros. En paz descansa. Grábate hoy en tu mano como una señal y póntelo en la frente como tu distintivo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cómo va a aprender el niño? Es llevar a la iglesia. Voy a terminar con otro versículo, y ahora es en el Nuevo Testamento. Gracias a estas enseñanzas que hoy en día hay para que los hijos vuelvan a reconocer que Dios está en todo.
porque cuando sean adultos nunca se perderán, no abandonarán el camino, al contrario, van a tener ese temor de Dios. También, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, aquí nos dice algo bueno. Vamos a leer el 14. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido, de lo que estás seguro, sabiendo de que a quienes lo recibiste. Vuelvo a repetir. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quienes lo recibiste. Además, desde tu niñez, conoce las sagradas escrituras. Esta es una familia. ¿Y sabe cómo se llama esta? Es la mamá de Timoteo, y la abuela Loida, y la mamá que se llama Eunice. Esto nos da a entender que la escritura que estas mujeres habían llevado a Timoteo desde niño. Y si tú no llevas a tu niño en la iglesia, ¿cómo vas a ver? Y cuando está grande, ¿cómo lo vas a corregir si no lo llevaste? Si no lo llevaste, ¿cómo puedes exigirlo? Dice, desde tu niñez, desde chiquito, conoce las sagradas escrituras. Le dice Pablo a Timoteo, ellas te dan la sabiduría. Padre Santo, ¿qué les parece? La escritura te da la sabiduría que lleva en la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, escudriñando las sagradas escrituras desde pequeño, ese chico tiene sabiduría, porque el Señor es el dueño de toda ciencia, de toda sabiduría. Y desde pequeño, ¿cómo le parece? Grande es el Señor. A veces tenemos la sabiduría, pero muchas veces nos encerramos. O a veces no tenemos la posibilidad de desarrollar, porque cerramos nuestros talentos, porque tenemos miedo de hablar. Tal vez tenemos la sabiduría, pero y a veces no te dan la oportunidad de poder expresar a los corazones de los hermanos. Pero yo encontré aquí con ustedes para que platiquemos qué es la sabiduría, dónde habrá que encontrar la sabiduría en las sagradas escrituras. Tanto en el enamoramiento del Señor, un día les hablo un poquito de testimonio. A todos mis hijos les compré una Biblia y les puse una nota y les dije, si ustedes lean las sagradas escrituras, encontrarán toda la sabiduría y les hará próspero en todo. Porque yo creo en la palabra. Yo les invito a ustedes, también crean la palabra, porque Dios es justo, porque Dios es nuestro Padre. Si le pedimos a Él, Él nos concede la paz. Si le pedimos sabiduría, Él nos da la sabiduría. Si pedimos bendición, Él nos las concede. Todos los proyectos, Él las escucha y nos va a dar nuestro anhelo. Lo único que hay que hacer es pedirle a Él. No te dejes de engañar. Dios es todo. Él te da todo. Lo único que hay que escarbar, lo único que hay que hacer, como las lecturas que hemos leído, encontrar ese tesoro
vender todo lo que tienes y vas a comprar ese terreno donde está el tesoro, que es el reino de los cielos. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.